Ok, entonces este ejercicio de aquí nos dice, los eslabones A, B y C, D están hechos de acero, nos da su módulo de elasticidad, y tienen una sección transversal rectangular uniforme de 1/4 por 1 pulgada. Determinar la carga máxima que puede colgarse en el punto E, es decir, por aquí, si la deflexión de E, o sea, el desplazamiento de E, no debe sobrepasar los 0.01 pulgadas. Entonces, esto es un desplazamiento, es decir, una nueva posición del punto E, que se va a dar a causa de las deformaciones de las barras DC y BA, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se comporta esto. Pero primero, antes de eso, empecemos sacando los datos. ¿Qué tenemos? En primer lugar, nos dice el módulo de elasticidad, que es de 29 por 10 a la elevado a la 6 PSI. ¿Qué más? Nos dice que las áreas son de sección rectangular uniforme de 1/4 de pulgada por 1 pulgada. Entonces podemos de una vez hallar las áreas AB y el área BC, perdón, DC. Entonces el área B es igual a 1 pulgada por 1/4 de pulgada, por lo que es lo mismo decir 1 pulgada por 0.25, ¿no? Es 1/4 pulgada. Y esto me da un resultado de 0.25 pulgadas cuadradas, que en realidad es lo mismo para el área de seno. Podemos definirla de esa manera. Y ya tenemos nuestras dos áreas, que son datos, y los otros datos que tenemos, que nos los da el gráfico, son las longitudes de cada barra. Tenemos que la longitud AB es de 8 pulgadas, y lo mismo con la longitud DC. Y por último, el último dato que tenemos, que en realidad es la condición del problema, es que la deflexión en E es 0.01 pulgadas como máximo. Entonces, en el punto E, el desplazamiento tiene que ser igual a 0.01 pulgadas. ¿Okay? Esos son todos nuestros datos. Ahora veamos cómo se comporta esto. Antes de empezar a hacer un problema, yo les recomiendo siempre analizar o ver qué está pasando. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer siempre. Entonces el ejercicio nos dice qué carga máxima se puede colgar en el punto E. Eso significa que va a haber una carga P por aquí, ¿no? En el punto E. Y a raíz de esa carga P que vamos a colgar, que vamos a determinar su valor, porque nos dice cuál es la máxima carga P que se puede colgar. A raíz de esa carga que nosotros vayamos a aplicar, se van a generar reacciones tanto en la barra DC como en la barra AB, ¿no? Y esas reacciones, esas fuerzas, esas cargas internas van a hacer que la barra DC y la barra AB se deformen. Si están en tracción se van a alargar y si están en compresión se van a acortar, o una se va a alargar y otra se va a acortar, eso ya lo vamos a ver. Y a raíz de ese acortamiento o alargamiento, la barra del medio, la BCE, se va a mover, ¿no? Si la barra AB se alarga, por ejemplo, esto se va a mover hacia arriba, este punto puede moverse hacia arriba o hacia abajo, y a raíz de ese movimiento de los puntos B y C, como ya vimos, podemos analizar mediante un diagrama de desplazamientos cómo se va a desplazar el punto E, ¿no? Y el punto E nos dice que el máximo desplazamiento que puede soportar es de 0.01 pulgadas. Entonces vamos a ver cuál es la relación de la carga P con las cargas internas de C y AB y cómo esas cargas van a hacer una deformación en las barras y por lo tanto van a generar un desplazamiento del punto E.
¿ok? El objetivo del problema es relacionar ese desplazamiento del punto E, que nos lo da como dato, nos dice cuál va a ser el máximo desplazamiento, relacionar ese con la carga P, que es la que tenemos que encontrar, la que tenemos que decir, ok, esta va a ser mi carga máxima para este desplazamiento. ¿No? Ese es el ejercicio. Entonces veamos la fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es relacionar las fuerzas. Aquí tenemos la fuerza P y a raíz de eso se van a hacer reacciones en los eslabones o en las barras DC y AB. Entonces, si yo tengo una carga de esta magnitud, o de este sentido, mejor dicho, como ya sabemos, podemos suponer que las reacciones en AB y en DC las podemos suponer en cualquier dirección. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Yo supongo que como esta carga está para abajo, esta carga de aquí va a estar para arriba. Uy. Esta carga va a estar así, o esta reacción. Y esta de acá va a estar así, para abajo. ¿No? Yo supongo, no sé, podría haberlas puesto en cualquier sentido, como ya saben. Entonces, esta sería mi reacción AB y esta sería mi reacción DC sobre la barra, sobre esta barra BCE. Y como la barra BCE me relaciona todas las fuerzas, tanto la AB, la DC y la P, esa va a ser el diagrama que yo voy a realizar, ¿no? El diagrama de cuerpo libre sobre la barra BCE. Y ya vemos que así se comportan, o así las estoy asumiendo las fuerzas. La fuerza P ya sé que va en esta dirección porque me dice que vamos a colgar una fuerza del punto E. Entonces va a ser como colgar un peso, ¿no? De aquí. Ok, entonces ya esto mejor construido lo tenemos aquí. Y de este diagrama de cuerpo libre de la barra BCE, vamos a encontrar, como les dije al principio, encontrar cómo se relacionan las fuerzas AB y DC con la fuerza P, que es la que nosotros tenemos que hallar, tenemos que decir cuánto va a ser la máxima. Entonces, yo no tengo los valores de ninguna fuerza, obviamente. Y lo que tengo que hallar simplemente es la relación que tienen. La relación que tiene la fuerza AB con la fuerza P y la fuerza DC con la fuerza P. Entonces, para eso, yo necesito dos ecuaciones que me relacionen, una ecuación que me relacione solo la fuerza AB con la P y otra ecuación que me relacione solo la fuerza DC con la P. ¿Okay? Y en este caso, nos sirve mucho, seguramente algunos ya se han dado cuenta, una sumatoria de momentos. Porque si yo hago sumatoria de momentos en el punto B, voy a eliminar la fuerza AB y voy a tener solamente la DC y la carga P. Entonces voy a poder hallar mi relación. Y por otro lado, cuando yo haga sumatoria de momentos en el punto C, va a pasar lo mismo. Voy a eliminar la fuerza DC y me va a quedar la relación que tienen la fuerza AB y la fuerza P. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. De manera muy rápida vamos a ver. Sumatoria de momentos, en primer lugar decíamos en el punto B o en el punto C, cualquiera que quieran hacer primero. Será igual a 0. Y en este caso tendríamos por un lado la fuerza P en sentido horario o antihorario. Horario. Exacto, en sentido horario, por lo cual sería negativa. Y por la distancia, que sería 25 pulgadas. Y por otro lado, la fuerza DC en sentido horario o antihorario. ¿Sería en sentido horario? Antihorario. Fuerza Antihorario. Muy bien, sentido antihorario. Entonces sería positivo, ¿no? En nuestra convención de signos. Fuerza DC.
Y esto tiene que ser igual a 0. Ay, perdón, por la distancia, ¿no? Al punto B, que sería de 10 pulgadas. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Si en algún punto tengo algún error o hay cualquier observación, también me la hacen saber para que no sigamos resolviendo con cualquier error o cualquier cosa que falte. Ok, tenemos la ecuación. Y como yo necesito saber, o como les decía, necesito relacionar la fuerza DC con la fuerza P, voy a hacer eso. Voy a hallar o voy a despejar la fuerza DC para que me quede en función de la fuerza P, porque no conozco ninguna de las dos, ¿no? Pero necesito saber cómo se relacionan. Entonces, la fuerza DC va a ser igual a la fuerza P, o mejor dicho, 25 pulgadas por la fuerza P sobre 10. Sería de esa manera. Y bueno, ya las pulgadas de todas maneras se simplificarían, ¿no? Entonces podemos decir que la fuerza DC es igual a 25 veces la fuerza P sobre 10. Esa es su relación. Aquí voy a borrar este signo. ¿Ok? De esa manera. Y lo mismo vamos a hacer con la fuerza AB. Entonces, para la fuerza AB necesitaríamos hacer una sumatoria de momentos, pero respecto al punto C. Y ya esto lo vamos a hacer mucho más rápido. Respecto al punto C, entonces, por un lado tendríamos la fuerza AB en sentido horario o antihorario. Antihorario. Muy bien, sentido antihorario, por lo cual es positiva y con una distancia de 10 pulgadas al punto C. Por otro lado, la fuerza P, sentido horario o antihorario. Horario. Muy bien, sentido horario, por lo tanto es negativo, con una distancia de 15 pulgadas. Esto es igual a 0. Y ahora vamos a despejar la fuerza B, que nos quedaría 15 P sobre 10, ¿no? Muy parecida a la otra ecuación. Entonces podemos ver que con los momentos encontramos cuál es la relación, tanto de la fuerza DC o la reacción DC con la fuerza P y también de la reacción en AB con la fuerza P. ¿Ok? ¿Y de qué nos va a servir esto? Recordemos que nuestro objetivo es relacionar la deformación o el desplazamiento del punto E con la fuerza P. Todavía no llegamos ahí, pero ya relacionamos las fuerzas con la carga P. ¿Qué sigue entonces? El desplazamiento en el punto E lo generan, recordemos, las deformaciones en ambas barras. Entonces, hallemos esas deformaciones también en función a la fuerza P, que no la conozco. Vamos a ir. Entonces sabemos que las deformaciones o la fórmula de deformación es de esta manera, ¿no? Deformación igual a carga por longitud sobre área por módulo de elasticidad. ¿Ok? Entonces con esta fórmula hallemos tanto la deformación AB o la deformación del punto B y la deformación del punto C. Entonces primero por un lado y por otro lado la deformación en C. Ok. Entonces, para la deformación en el punto B, o cómo se va a comportar esta barra B, otra vez observemos qué va a suceder. Primero, antes que nada, antes de analizar deformaciones, tengo que saber si se va a cortar o se va a alargar, ¿no? Entonces, veamos.
Si yo pongo una fuerza P de esta manera, así, ¿no? Si yo pongo una fuerza P de esa manera, ¿qué va a suceder con las barras A, B y DC? ¿Se van a cortar? ¿Se van a alargar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a suceder con la barra DC? ¿Se va a alargar? Es decir, ¿va a estar en tracción o va a estar en compresión? En tracción, creo, porque va a bajar la fuerza y va al lado. Exacto, muy bien. Y ahora que ya observamos eso, les voy a explicar detalladamente por qué. Porque creo que es importante que lo entiendan bien para su examen, ¿no? Entonces, a ver, empecemos. Aquí tenemos la fuerza P, que va a actuar de esta manera, ¿no? Para abajo. Y esta fuerza P, como ya vimos, nos va a generar dos reacciones de esta manera, ¿no? Aquí los tenemos. Y sabemos que estas reacciones está bien el sentido que las supusimos, porque si se dan cuenta los resultados nos salen positivos. Y aunque no tengamos un resultado final, o sea, no los tengamos la magnitud, sabemos que son positivos, porque 25/10 por P, P no puede ser una fuerza negativa, porque es una fuerza que nosotros vamos a hallar, que nosotros vamos a decir cuánto va a ser. Es nuestra cantidad. Entonces, por más que yo haga lo que sea, la fuerza de ese no me va a dar negativo, está positiva, no hay ningún signo negativo. Y también la fuerza B está positiva. Y ya si lo quieren ver de manera global, este sistema está en equilibrio, porque la sumatoria de momentos que están aquí no nos da ningún negativo como resultado, ¿no? Esa es la comprobante de que nuestros sentidos están bien, están supuestos de manera correcta. Eso por un lado, pero incluso si no supiéramos eso, vamos a analizar qué va a suceder con esto. Ok, la fuerza P entonces me jala el punto E hacia abajo. Y a raíz de eso, como decía nuestra compañera, el eslabón de ese o la barra de ese también va a estar en tracción. Va a ser como que si yo jalo este extremo, pues este extremo también va a tender a ser jalado para abajo, ¿no? O se va a generar, si ustedes quieren, lo voy a poner con gris, a ver, se va a generar una fuerza o una carga de esta manera, que vaya hacia abajo, que lo jale hacia abajo. Y no se nota este gris, a ver, este de acá. Se va a generar una fuerza de esa manera. Y por lo tanto, la reacción del eslabón DC, la reacción va a ser de esta manera. El sentido contrario. Porque la reacción de una barra es la fuerza de oposición que presenta a ser movida, ¿no? O a ser deformada. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fuerza P, se genera una carga interna que también la jala hacia abajo y por tanto su reacción es hacia arriba, ¿no? Y como lo vemos en el diagrama de reacciones, la reacción está hacia arriba. Y lo mismo con la fuerza B. Cuando nosotros aplicamos la carga P, este punto tiende a estar hacia abajo y, a ver si lo puedo poner con este color. Y esta barra BSE primero está en esta posición y cuando yo jale hacia abajo, digamos, lo voy a exagerar obviamente, va a quedar así, ¿no? En esa posición. Y por lo tanto, este punto B, a este punto B lo van a jalar hacia arriba. Se va a generar una fuerza. Ok, perdón.
se va a generar esta fuerza interna que la va a jalar hacia arriba y por lo tanto, esta reacción va a ser así. ¿Ok? Entonces, y como vemos, las dos reacciones AB y DC están como en nuestro diagrama principal. Pero es importante que ustedes sepan que esas dos reacciones se han generado como resultado de una carga interna o de una... No, no es la carga interna, perdón, de una carga externa que la jalaba hacia abajo y por eso se genera una reacción interna que se opone a eso, ¿no? Que va hacia arriba. Y lo mismo acá. Se genera una carga externa causada por la carga P que la jala en este sentido y por lo tanto se genera una reacción que la pone de este sentido. ¿Ok? Entonces quiero preguntarle si se entendió bien eso de ahí. Ok, si no hay preguntas sobre esto, podemos seguir. A ver, está aquí. Ya, ok, entonces, si se entendió o me entendieron más o menos eso de ahí, o vamos a ver si se puede entender. Ya habíamos visto que la barra DC estaba en tracción, ¿no? Cuando aplicamos una fuerza aquí se va a tender a alargarse o a traccionarse. Y el eslabón AB, ¿alguien puede decirme en qué estaría? ¿Estaría en compresión o estaría en tracción también? En tracción también. Exactamente, estaría en tracción también, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos dice si está en tracción o en compresión es la fuerza externa que reciben, ¿no? Y la fuerza externa que reciben son estas flechas grises. Y la carga interna que ellos generan para mantenerse en equilibrio son las flechas rojas. Ahora, esto de aquí es un análisis más detallado, pero si no quieren hacerse tanto problema o si quieren verlo de manera más sencilla, lo que nos va a indicar son las fuerzas generadas por la carga P, y esas fuerzas siempre van a ser exactamente igual que las reacciones son estas de acá, exactamente igual, pero en sentido opuesto, ¿no? Como vemos aquí. Las flechas grises son exactamente iguales a las rojas, pero en sentido opuesto. Y ellas son las que nos dicen si estamos en tracción o en compresión. Ok, entonces aquí yo lo voy a anotar de una vez para no olvidarme. Esto es un alargamiento y en C también es un alargamiento. ¿Ok? Ahora sí, resolvamos. Entonces la deformación en B va a ser igual a la fuerza que actúa en B, y esa fuerza es la fuerza AB por la longitud AB, área AB, y el módulo de elasticidad es el mismo. Por otro lado, para la deformación en C, va a ser la fuerza, en este caso, de C, la longitud de C, el área de C y el módulo de elasticidad. Y reemplazamos todos los datos que tenemos
y reemplazamos las fuerzas que tenemos así tal cual, en función de P. Porque las deformaciones también las vamos a hallar en función de P, ¿no? Porque no conocemos P todavía, la vamos a hallar recién. Entonces, la deformación en B sería esto de aquí, 25 sobre 10 P. Ah, perdón, esa es la fuerza de C. La fuerza B sería 15 sobre 10 P. La longitud son 8 pulgadas. El área es 0.25 de ambas. Y el módulo de elasticidad es 29 por 10 a la 6. Ahora, ¿qué es lo importante? Importantísimo aquí. Como no estamos poniendo la fuerza en las unidades de fuerza, sino que la estamos poniendo como que depende de P, está en función de P, entonces como no podemos poner unidades a todo lo demás porque nos saldría el resultado con unas unidades súper raras porque todavía no hemos incluido la unidad de la fuerza. Así que lo importante aquí, cuando estén hallando de esta manera ecuaciones en función de fuerzas o de otras cosas que todavía no conozcan, es revisar que esté todo en el mismo sistema de unidades. Yo aquí no estoy poniendo las unidades, pero tengo que revisar que todo esté en orden. El 8 está en pulgadas, el 0.25 está en pulgadas cuadradas, y los 29 por 10 a la 6 están en PSI, que es libras por pulgada cuadrada. Entonces todo está en el mismo sistema, en el sistema inglés. Tengo que estar bien atenta a eso. ¿Okay? No tienen que confundirse con las unidades. ¿Okay? Todas las unidades son consistentes. Esto significa que la fuerza nos va a salir en libras, porque todo lo demás está en el sistema inglés. Y la deformación también va a estar en el sistema inglés, o sea, en pulgadas. ¿Ok? Solo eso, un pequeño recordatorio que no se olviden de las unidades. Lo mismo vamos a hacer con la deformación en C. La fuerza de C es esto de aquí, 25 sobre 10P. La longitud de C también es 8. El área de C es 0.25 y también el módulo de elasticidad es el mismo. 29 por 10 elevado a la sexta potencia. ¿Ok? Y esto lo resuelven todos los números y nos va a quedar un resultado en función de P, ¿no? Nos va a decir cómo se comporta esta deformación y esta en función de P. Entonces, haciendo todos estos resultados, menos la P obviamente, ¿cuánto le sale? Deformación de P. Es decir, sería 15 sobre 10 por 8 sobre 0.25 por 29 por 10 a la sexta. ¿Alguien tiene el resultado? Sí, 1,65 por 10 a la menos 6. 65,5, ¿así? Sí. Buenísimo, a la menos 6. Por P, ¿no? Así sería el resultado. Y aquí en la deformación en C es lo mismo, ¿no? Solo que en vez de 15 es 25. ¿Cuánto les queda eso? $2,75 por 10 a la menos 6. O bueno, creo que 76 porque el siguiente número es 8. Ya, lo ponemos, 75,8. Por 10 a la menos 6. P. Ok, entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados? Bueno, que van a estar en función, que van a depender de la fuerza P que apliquemos, y eso es lo que buscamos, ¿no? Buscamos
cómo se comportan las deformaciones si aplicamos X fuerza P o cierta fuerza P. Y ya vamos en el segundo paso, ¿no? Les decía que el primer paso es hallar las fuerzas, el segundo paso ya es deformaciones, y el tercer paso ya es ver cómo estas deformaciones afectan al punto E, que es lo último que tenemos que hacer. Entonces, hagamos el diagrama de deformaciones. Como sabemos que estas dos barras, ya analizamos, ya vimos que están en tracción, ¿eso qué me dice a mí? Me dice que esta barra de acá se va a alargar una cierta distancia, y esta barra de acá se va a alargar también una cierta distancia, ¿no? Y como por la disposición en la que están, cuando esta se alargue va a irse abajo, y cuando esta se alargue va a irse para arriba. Entonces, hoy esto está ya muy exagerado, okay. Digamos que se alarga este pequeño espacio de aquí y este pequeño espacio de aquí. ¿Y eso qué va a generar? Va a hacer que esta barra, la barra BSE, que en un principio estaba dispuesta así, recta, cuando esto se alargue para arriba y esto para abajo, sus extremos o sus puntos B y C ya no van a estar ahí. Su punto C va a estar aquí, su punto B va a estar aquí, entonces va a comportarse de esa manera. Y como pueden ver, va a generar que el punto E se mueva. Obviamente esto está exageradísimo, ya lo vamos a ver de manera más coherente ahorita, pero eso va a hacer que este punto E se desplace esta distancia, ¿no? A causa de los desplazamientos en D y en B. Entonces, este es un bosquejo del diagrama de desplazamiento. Ahora ya lo vamos a ver mejor construido, lo tengo por aquí. Entonces, lo tenemos aquí, ¿no? Cuando el punto B se mueva, se va a mover al punto B', en este caso lo llamé así, y el punto C, que no lo anoté, parece que se borró, punto C se va a mover al punto C'. Y eso va a generar que la barra BCE, que es esta línea azul, se mueva así como esta otra línea azul. Y el punto E se desplaza al punto E'. Entonces, eso es lo más importante. Esta es la parte más importante en que tenemos que entender, ¿no? Para hacer análisis de deformaciones y de desplazamientos en realidad. Entonces, ok, yo ya tengo esto. Ahora lo que tengo que hacer es ver qué herramientas puedo usar o cómo puedo acomodar esto para encontrar la deformación en E. Y siempre que nosotros tenemos deformaciones de este tipo, o sea, es una barra que se mueve a causa del desplazamiento de dos de sus tres puntos, siempre en estos casos vamos a tener que usar semejanza de triángulos, ¿no? que ya la hemos visto en varios ejercicios. Pero la semejanza de triángulos vamos a tener que acomodarla como nos convenga, ¿no? En este caso, nosotros conocemos la distancia de B a C, por ejemplo, y también la distancia de C a E, ¿no? Son de 10 y 15 pulgadas. Entonces vamos a intentar usar esas distancias para nuestra semejanza de triángulos. Y para eso yo acomodé el diagrama de esta manera. O bueno, en realidad no lo acomodé, ¿no? Solo le puse signos o líneas punteadas de esta manera para poder hacerlo más visual, ¿no? Si nosotros trazamos estas líneas punteadas, estamos extendiendo nuestra visión del mismo diagrama. Y aquí ya podemos hacer semejanza de triángulos con las distancias que tenemos, que es lo que buscábamos. Entonces, por semejanza de triángulos, ¿qué voy a tener? Lo voy a pegar aquí otra vez para que lo puedan ver. Este es nuestro diagrama. ¿Y qué triángulos son semejantes? Por un lado, tengo este triángulo de aquí. Y por otro lado, tengo este triángulo de aquí. Y ya vimos que son semejantes porque comienzan en el mismo punto, tienen el mismo ángulo por este lado,
Entonces, este triángulo pequeñito es semejante a al triángulo verde más grande. ¿Y por qué me sirve eso? Pues porque uno tiene como catetos la distancia de 10 y esta distancia de acá que la puedo hallar sumando la deformación o el desplazamiento C y el desplazamiento B. Y el otro triángulo, que es el verde, ese de ahí, tiene como catetos a 10 más 15, o sea 25 pulgadas, y el otro cateto es el desplazamiento en E más esta distancia, que es el desplazamiento en B, ¿no? Entonces, fíjense que esta semejanza me sirve para relacionar mis tres desplazamientos con las distancias que conozco, que eso es lo que busco. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos queda menos de un minuto, se corta y volvemos para concluir el ejercicio. Ya estamos por terminar, solo falta esto último. A ver, vamos a ir anotando la semejanza de triángulos. Entonces, les decía que el primer triángulo es el triángulo verde, que tiene como catetos 25 pulgadas y por el otro lado esta distancia de acá, que sería desplazamiento en E más desplazamiento en B. Eso es lo que voy a escribir. Entonces tengo que